4 de la tarde, 42 minutos. Las imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla corresponden a una situación que se registró en el Transmilenio, en la capital del país. Estudiantes y vigilantes enfrentados. Imágenes, por supuesto, que causan mucha indignación y tristeza por la manera en la que algunas veces los ciudadanos se comportan en espacios públicos o en espacios de transporte tan importantes como el Transmilenio para la capital del país. Pues justamente de este tema vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Se trata de la señora Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana. Subsecretaria, gracias por estos minutos. Bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Buenos días, Tatiana. Muchas gracias por esta invitación. Estábamos viendo esas imágenes que son dolorosas, pero que además dejan muchas preguntas. La primera y tal vez la más general es por qué todavía se siguen presentando este tipo de comportamientos en espacios públicos y en lugares tan importantes para todos en Bogotá, en la movilidad, sobre todo como es el Transmilenio. Lamentablemente, este tipo de conductas lo que muestra es una anarquía y todavía un tema de ir contra el sistema, de generar un tema también de validación pública con grupos sociales en donde muchas veces son los jóvenes aquellos los que más llegan a querer como exaltar ese fervor con sus amigos, con sus grupos de trabajo para mostrar que pueden ser más allá o pueden estar por encima de la ley. Este tipo de conductas obviamente nos duelen como ciudad y nos duelen desde la ciudadanía, porque no solamente se pone en riesgo la vida, el respeto y el cuidado por la infraestructura, pero cada día vamos perdiendo el sentido de lo que ha sido la cultura ciudadana en Bogotá. Es por eso que desde las instrucciones que el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, nos ha dado, hemos hecho una alianza entre la Secretaría de Cultura y Transmilenio para volver al civismo, para demostrar que son más las personas que cooperan con la ciudad, que registran y validan su pasaje y que también ayudan a otras personas dentro del sistema, siendo empáticos, solidarios y respetuosos. Señora Martínez, ¿qué detalles conoce usted de lo que ocurrió? Nosotros por las imágenes intuimos, pero ¿usted qué más sabe de los hechos, de quiénes participaron, de por qué y cómo terminó el tema? Pues más allá de esos temas, obviamente es un componente de seguridad interno de Transmilenio. Nosotros desde la acción de Cultura Ciudadana venimos adelantando programas de pedagogía precisamente para poder lograr que ese comportamiento prosocial se permita ser copiado por otras personas quieran continuar con las buenas acciones y podamos disminuir esos hechos aislados que no es la conducta de todos los días. Y eso también hay que rescatarlo. Además, desde la Escuela Multiplicadores de Cultura Ciudadana hemos formado a más de 500 empleados desde los de recaudo, seguridad, para que también nos ayuden a tener acciones de diálogo, disminuir conflictos sociales dentro de Transmilenio y con eso también mejorar la convivencia y el respeto entre trabajadores del sistema y la ciudadanía, que son los usuarios que viven y experimentan todo este tipo de conductas dentro del sistema Transmilenio. Por supuesto, usted tiene razón, la inmensa mayoría tiene buen comportamiento en los espacios públicos y en el transporte público. Lamentablemente son unos pocos quienes con este tipo de desórdenes y de comportamientos manchan la labor tanto del servicio de Transmilenio como opacan también pues, el servicio que se le presta a las demás personas que están ahí presentes y que tienen que ver ese tipo de escenarios tan bochornosos. Subsecretaria, Bogotá se está preparando desde hace muchos años para una gran noticia y una gran recepción que es la del metro, el metro que tanta falta le hace a la movilidad en la capital y que nos pone felices a todos en el resto del país. Este tipo de situaciones genera alarma o genera por lo menos de alguna manera una luz de cómo se deben gestionar las estrategias de cultura ciudadana para que una vez llegue el metro nada de esto ocurra y al contrario no solo se cuide sino que se disfrute como debe ser el servicio de movilidad y el servicio público. ¿Ustedes qué estrategias van a implementar al respecto? Así es, Tatiana, junto con Metro y con la Secretaría de Movilidad hemos venido pensando y desarrollando acciones con la ciudadanía para promover la acción colectiva, especialmente en las zonas donde está el trazado del metro de la ciudad. Pero también, junto con Transmi, empezamos un proceso con los niños, con los más chiquitos, agentes de cambio. Para que podamos mejorar, para que podamos apropiarnos de nuestra ciudad, necesitamos sentir lo que nos pertenece, que esto es de todos y de todas. Por eso, a través de una serie de acciones pedagógicas, performáticas, lúdicas, del juego, de la cultura, estamos llegando a esas personas
más pequeñas que son nuestros niños, nuestras niñas, y que muchas veces son los que nos ayudan a formar a los padres dentro del hogar, a la familia, a decir qué está bien y qué no está bien. Por eso vamos a enfocarnos mucho en empezar a fortalecer y ampliar este tema de formación desde la primera infancia. Ya lo hemos hecho con los jardines de la Secretaría de Integración Social, hemos avanzado también desde la Secretaría de Educación y Metro, en el vagón del metro que queda en el Museo de los Niños, para que vayan teniendo ese primer contacto de lo que va a ser la experiencia del metro en la ciudad. Pero eso no es suficiente. Necesitamos que más personas día a día se den cuenta que esto no solamente va a ser una gran obra que por más de 80 años la ciudad estaba esperando, sino que nos va a mejorar la vida a todas y a todas. Vamos a pasar a trayectos de menos de 30 minutos en la ciudad, garantizando cumplimiento, y esa expectativa también nos lleva de orgullo para que podamos vivir de otra manera nuestras vidas con nuestras familias, disfrutar de otras condiciones que da la ciudad, y por eso la importancia desde ya de empezar a cambiar la manera en que nos relacionamos en el transporte público, porque eso es lo que va a pasar en Bogotá. Entra el metro, pero se empieza a funcionar todo un sistema integrado de transporte en donde estará la bicicleta, el peatón, el automóvil, los motociclistas. Esa manera de relacionarnos es donde tenemos que hacer mayor conciencia para que la ciudad coopere con Bogotá. Subsecretaria Martínez, usted misma lo ha dicho, eso es importante, pero no es suficiente. Debe haber una articulación, supone uno, de diferentes medidas para que ese engranaje permita pues el buen servicio y la calidad del servicio. Quienes saben de estos temas también hablan de esa especie de castigo social, que sea la misma comunidad la que rechace los actos de violencia o de mal comportamiento. ¿Eso se tiene contemplado? ¿Cómo capacitarse como ciudadanía para cuidar los espacios públicos y los espacios como el Transmilenio y el metro que próximamente van a tener? Tiene que ser un equilibrio, como lo hablaban Thanos Mockus hace 30 años, entre la zanahoria y el garrote. Si bien hacemos una cantidad de activaciones pedagógicas, performáticas, para que la gente tome conciencia de cómo se comporta, cuál debe ser esa conducta prosocial que ayude a la ciudad, también tenemos que ser conscientes que hay unas normas y infringirlas requieren un castigo. Ese tipo de acciones lo estamos haciendo junto con la policía, quienes también vigilando están colocando partes a los diferentes ciudadanos que se cuelan, que agreden, que lastiman a las personas dentro del mismo sistema. Y también hemos hecho un proceso pedagógico con los gestores de la Secretaría de Seguridad para que nos ayuden a mitigar, a disminuir la presencia de colados por las puertas, a que la gente también entre en una conciencia de que lo más importante, por encima de pagar un pasaje, por encima de una discusión, es el respeto por mi vida y por la vida de la otra persona que también se está movilizando dentro de Transmilenio y dentro del sistema de la ciudad. Por eso estas acciones tienen que ser completamente conjuntas, y eso ha sido un gran esfuerzo que la gerente María Fernanda nos ha pedido y en esa articulación de todo el distrito. Tenemos que activar y estar juntos en esta propuesta, porque la única manera de disminuir y de cambiar esos comportamientos es que la ciudadanía tome parte, sea consciente de su rol en cambiar esta problemática, pero también como instituciones tenemos que reaccionar en formar a la gente y también en empezar a castigar a aquellos que siguen infringiendo y que están generando este tipo de problemas para la ciudad. Un gran esfuerzo articulado, lo que se necesita. Señora Angélica Martínez, subsecretaria de Cultura Ciudadana de Bogotá, gracias por estos minutos.